Buenas noches. Vamos a realizar la exposición de nuestro tema para modelado de ecuaciones en fundamentos de matemática. El título de nuestro trabajo es Población y migración, relaciones peligrosas, ya que vamos a analizar a través de ecuaciones lineales en un modelo ficticio y simplificado la influencia de determinadas variables en el crecimiento o decrecimiento poblacional en un país imaginario. Me presento, mi nombre es John Eric Lizardo Guzmán, soy estudiante del primer ciclo en la especialidad de Educación con Mención e Innovación en Aprendizaje Digital. Las ecuaciones expresan matemáticamente relaciones entre ciertas variables, ¿no? Que se expresan muchas veces en incógnitas. De esta forma se puede mostrar cómo interactúan diversos aspectos de la realidad al abstraerse de ellos lo que es cuantificable. Se trata de modelos de cuantificación. Las dinámicas demográficas de megas de población son más complejas de lo que vamos a presentar ahora. Suelen expresarse en fórmulas matemáticas de mayor complejidad, ¿no? Pero pueden estudiarse y predecirse a través de las matemáticas y las estadísticas. Nosotros vamos a trabajar ahora con un modelo bastante simplificado, ya que el objetivo propósito básico es mostrar cómo funcionan las ecuaciones, ¿no? Los objetivos son mostrar a través de ecuaciones cómo se correlacionan entre sí ciertas variables demográficas, mostrar en un modelo hipotético, imaginario, cómo en un contexto de crisis y de migración creciente en un país, ello puede repercutir incluso negativamente en el crecimiento poblacional. Y comentar cómo la oposición a la inmigración incluso puede ser contraproducente en sociedades envejecidas con baja natalidad. Vamos a trabajar con una sociedad imaginaria porque los indicadores demográficos suelen ser más complejos de lo que vamos a mostrar aquí, ya que son muchas variables que en realidad interactúan todas entre sí simultáneamente, se podría decir. Y como ya dije, el propósito básico de este trabajo es mostrar cómo funcionan, mostrar el modelado de ciertos aspectos de la realidad a través de ecuaciones relativamente simples. Jerusalén es como se va a llamar nuestro país imaginario. Es un país imaginario, ¿verdad? Pero en muchos aspectos hemos tomado datos que corresponden a lo que sería el Perú. Por ejemplo, es un país que imaginamos con 30 millones de habitantes, ¿no? Y una tasa de emigración importante, 400.000 personas al año en este país lo dejan no, pensando en no retornar. No es una tasa muy diferente de la que se ha encontrado para el Perú en los últimos años para ciertos estudios. Ya, la ecuación demográfica compensadora es la más simple de las ecuaciones demográficas. Predice a partir de una población inicial cuál es la población final que puede haber en un periodo de tiempo determinado, vamos a suponer un año, donde PF es población final, PI es población inicial, NC es nacimientos, DF es defunciones, IN es inmigración, ¿no? In es inmigración y es emigración. Emigración. Vamos a considerar unos cuantos supuestos, como suele hacerse para cualquier tipo de modelo. Primero, que tanto la inmigración como la emigración son números absolutos, ¿no? No están en función de nada más. Al mismo tiempo vamos a asumir que es una sociedad con un alto grado de xenofobia, por lo que la inmigración está sumamente restringida. Asimismo, el país está atravesando una grave crisis institucional y un elevado incremento de la violencia delincuencial. Ello ha llevado a que muchos jóvenes estén emigrando o tengan la intención de emigrar, ni bien acaben sus estudios universitarios y o lleguen a la edad en la que pueden independizarse. En el Perú, inclusive, es esa cifra. Se ha podido hacer estudios que demuestran que el 70% de jóvenes entre 18 y 25 años aspira a irse del Perú, ¿no? Es una cantidad importante, preocupante también. Se debe tomar en cuenta a su vez que la inmigración de jóvenes en edad de independizarse, ¿no?, tiene un incuestionable impacto en la tasa de natalidad, ya que esa suele ser la edad reproductiva, ¿no? Vamos a definir algunos supuestos del modelo. Nuestra primera intención es expresar el número de nacimientos proyectado para el siguiente año en función de la población inicial, ¿no?, del dato del que se parte, partiendo en una serie de supuestos. La población en edad reproductiva ha disminuido debido a la emigración y la crisis y es un 20% del total. Un 20% de la población de este país es la que se encuentra en edad reproductiva. Pero los hijos se tienen por pareja, es decir, por mujer.
Asumiendo igual número de hombres o mujeres, resultaría que son las mujeres que pueden tener hijos no serían el 20, sino el 10% de esa población. La proyección estimada de hijos por familia o pareja es de uno solo, ¿no? Para este año. Y algunos estudios imaginarios, hipotéticos, revelan que de la población en edad reproductiva que puede tener hijos, 4/5 partes no planean ni desean tener hijos este año, en parte debido a la crisis. Quiere decir que solo 1/5 parte de las mujeres en edad reproductiva están planeando tener hijos. Por lo tanto, es la quinta parte del 10%, lo cual nos daría un 2%. Entonces hay un 2% de gente estimada que de este año al siguiente va a tener un hijo, ¿no? Y ese 2% puede expresarse en la fracción 1/50, ¿verdad? Entonces, tasa de nacimientos expresada en términos de la población inicial sería población inicial por 1/50. Asimismo, definimos una población inicial similar al Perú, 30 millones, una migración muy restringida, solo 2.000 personas ingresan al país al año para vivir en él. Asumimos también una tasa de mortalidad similar a la del Perú, que es 7,51 por cada 1.000 habitantes. Eso equivale a unas 693 muertes diarias, es decir, unas 252.945 muertes al año. Y finalmente, asumimos que unas 450.000 personas, cerca de 400.000 como comenté hace un rato, dejaron el país para no retornar el año pasado, o de año a año, mejor dicho. Una estadística similar a la que se estimó para el Perú para el 2023, según un artículo de Infobae que leímos. Entonces, reemplazando, tenemos población final es 30 millones más 30 millones sobre 50, ¿no? Nacimientos, menos 252.945 defunciones, más 2.000 inmigración, menos 450.000 emigración. Reemplazando y resolviendo la ecuación, tenemos una población final de 29.899.055. Vale decir, hemos tenido una disminución, o se proyecta una disminución de la población de 100.945 para esta tasa de natalidad que hemos definido, este número de nacimientos estimado, y para las tasas de emigración de las que hemos hablado. Para utilizar el GeoGebra hemos definido la siguiente ecuación lineal. X igual población inicial sobre 50 por Y más A, donde X es el aumento neto anual de población, no la población, el aumento neto anual, o sea, población inicial menos población final. Y es el número de hijos esperados por mujer, que en el cálculo que hemos hecho es 1. Pero, ¿qué ocurre si es que calculamos un estimado de 2, de 3 o de 5? Eso es lo que queremos ver con esta ecuación lineal. Y el aumento absoluto, que fue negativo en el caso anterior, está definido por las tasas de inmigración menos la suma de la emigración más la defunción. Definido ahí. Reemplazando los valores, nos queda una ecuación lineal donde X es igual a 600.000 por Y menos 700.945. Esa sería la ecuación lineal que hemos representado en el GeoGebra. Y aquí podemos ver la representación en GeoGebra de esa ecuación, ¿no? 3 puntos, que A corresponde a un hijo, B corresponde a 2 y C corresponde a 5, ¿no? Como podemos ver, y como es lógico, el incremento en el número de hijos incrementa el aumento poblacional. Estamos hablando del aumento de población, no más que de la población absoluta. Calculado, como pueden ver, en el eje de las X, aumento poblacional en cientos de miles aproximadamente, y el número de hijos por mujer en unidades, ¿no? Es una recta dependiente obviamente positiva, y como ustedes pueden ver, empieza en el área negativa del eje de las X. ¿Por qué? Porque como hemos visto con un hijo por mujer, el crecimiento poblacional resulta ser negativo. Hay disminución poblacional en este, digamos, escenario imaginario que hemos definido con estas ecuaciones y estos datos. Entonces, como conclusiones y resultados, lo que ya acabo de decir, en primer lugar, nótese cómo la recta de la ecuación empieza para el eje X en una cantidad negativa. Eso es coherente, pues nuestros datos nos dicen que con un solo hijo por mujer, un estimado, tenemos decrecimiento poblacional con estas tasas de migración, ¿no? De inmigración y emigración. Obviamente se trata de una recta con pendiente positiva. También
puede verse que en el país ficticio de Jerusalén parece que ha sido contraproducente restringir la inmigración en un contexto de crisis y emigración creciente, pues no solo disminuye su crecimiento demográfico, hasta el punto de que hay disminución de la población, de hecho, neta, sino que ello puede revertir en un envejecimiento progresivo de la población, ¿no? O sea, la población que se va, es la que está en edad reproductiva y en edad de trabajar, como lo que está ocurriendo en Europa actualmente, ¿no? Ya esos, las consecuencias de eso exceden un poco el carácter de esta exposición. Y los contextos de crisis no solo provocan una emigración de población usualmente joven y o calificada, sino que pueden influir en los planes familiares de las personas, simplemente ya no piensan en crear hijos en un contexto tan incierto. Y si bien esto ha sido trabajado en un modelo hipotético para un país imaginario, no es muy diferente de lo que quizás puede estar ocurriendo en nuestro país actualmente. Y a continuación, esas son las conclusiones, resultados, y esta es perdón, la bibliografía que hemos podido revisar para la elaboración. Les agradecemos su atención, espero que la exposición les haya agradado. Por nuestra parte, nos despedimos.